¿Para qué constituyó Dios al pueblo de Israel? Sigue siendo la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Bueno, creo que en un video anterior habíamos hablado de que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Digo esto porque hoy en día tenemos muchos detractores de Israel y muchos de los cuales no creen que la nación de Israel sea el pueblo escogido por Dios. La evidencia está ahí para el que quiera considerarla, la evidencia que demuestra que la nación de Israel no es una nación más, no es una nación común y corriente, como decimos nosotros. Ahí está la evidencia para el que lo quiera considerar. Por ello, primero que nada diremos que sí, la nación de Israel no solo es el pueblo escogido por Dios, la nación de Israel fue creada y escogida por Dios. Vaya conmigo al libro de Isaías, al capítulo 43, al versículo 15. Isaías 43, 15. Dice el profeta: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, el mismo Moisés se deja decir: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. E inclusive hay un texto, un pasaje en el libro de Romanos en el cual el apóstol Pablo hace una interrogante. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y él responde: en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces la evidencia está ahí para el que quiera considerarla. El pueblo de Israel, la nación de Israel, es un pueblo creado y escogido por Dios. Ahora, no solo fue creado o escogido por Dios, sino fue creado y escogido con un fin predeterminado, el cual está relacionado, y escúcheme bien, con el plan global de Dios para toda la raza humana. El plan global para toda la raza humana está relacionado con la nación de Israel. ¿Cuál plan? Bueno, el plan de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, cuando el Señor saca al pueblo hebreo y lo lleva al monte Sinaí y lo constituye en una nación, le dice las siguientes palabras: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me serás un reino. Y está diciendo de sacerdotes y gente santa. De modo que Dios creó y escogió al pueblo de Israel con un fin determinado. Que fueran sus socios o coayudantes en el establecimiento de un reino santo y eterno aquí en la tierra. Algo que el Señor quería hacer desde el principio. Por eso creó a Adán y a Eva y los unió en matrimonio. Ellos igual serían sus socios en la consecución de este plan. Un plan basado en la reproducción. Usted recuerda, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero también les dijo: y fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En un principio, Adán y Eva eran perfectos, y siendo perfectos se les dio el mandamiento de fructificar y multiplicarse.
¿Por qué? Porque básicamente el método que Dios iba a usar para establecer ese reino santo y eterno era la reproducción. Desgraciadamente tenemos que decir que el hombre pecó y el plan de Dios simplemente fue obstruido. Cuando Satanás sedujo a Adán y Eva a tomar del fruto que Dios les mandó que no tomasen, que no comiesen, y desobedecieron a Dios. El hombre fue constituido en pecador y heredó esa capacidad pecaminosa a todos los seres humanos, a toda la raza humana, naciendo así el reino de las tinieblas precedido por Satanás. Ahora el hombre se había constituido un pecador, repito, al heredar de Adán y Eva una naturaleza pecaminosa. Ahora, por causa del pecado, el hombre se encontraría separado de Dios en esta vida y en la otra. Por eso Pablo dice, y siempre lo vamos a recordar, como está escrito, no hay justo ¿qué? Ni aun uno. Y en el mismo texto, en el versículo 23 de Romanos 3, dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, o bien sea separados, de la gloria de Dios. Por eso en Romanos también 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Y finalmente Cristo dice en Mateo 25:41, malditos apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque por causa del pecado estamos separados de Dios en esta vida y en la otra. Ahora bien, Dios no quiere que ninguno se pierda, bendito sea Dios por eso. Por lo cual se trazó una meta máxima, es redimir y restaurar la imagen perdida del hombre a su imagen. Con este fin, desde un principio, estableció un medio de redención, basado en un sacrificio de sangre. Por eso, si usted recuerda, en el huerto del Edén, cuando Dios viene a visitar a Adán y a Eva, dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y recuerda usted la conversación y todo, que ellos estaban ahí escondidos detrás de un árbol y se habían hecho delantales con hojas de higuera y demás. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3, por ahí del versículo 21, que Dios les hizo túnicas de pieles. ¿Qué quiere decir, mi amigo, mi hermano? Que nada de lo que usted o yo hagamos en pro de nuestra salvación sirve. Adán y Eva buscaron cubrir su vergüenza con unas hojitas de higuera. Y Dios dice, eso no sirve. Y tomó un cordero, probablemente, lo sacrificó, derramó su sangre por la expiación de sus pecados, estableciendo así un medio de redención. Y de las pieles les hizo ¿qué? Vestidos y cubrió su vergüenza. Eso habla de lo que Dios hace, de la provisión de Dios en pro de la salvación del hombre. Esto quiere decir que ese sacrificio, ese primer cordero que fue sacrificado y cuya sangre fue derramada por la expiación del pecado de Adán y Eva, representa al Señor Jesucristo. Representa al Señor Jesucristo. De hecho, si algo debían hacer Adán y Eva en un principio, era proclamar esta verdad. Tenían que proclamar el nombre de Dios, su fe y el carácter de su obra redentora. Algo que Adán y Eva sí hicieron, por lo menos con sus hijos, con sus primeros hijos, con Caín y Abel. Evidentemente les enseñaron que para acercarse a Dios debían acercarse a través de un sacrificio de sangre. Por eso en algún momento Abel, su hijo menor, ofrece a Dios un sacrificio de sangre, ofrece un cordero, y este sacrificio es acepto, mas no es acepto el sacrificio de Caín. ¿Por qué? Porque Caín no ofreció un sacrificio de sangre. Le trajo al Señor una gran palangana con frutas y con verduras, una gran ensalada mixta seguro, y le ofreció eso al Señor, y el Señor le rechazó, porque lo que Dios había establecido para la remisión de los pecados era un sacrificio de sangre, el sacrificio de un cordero. De modo que el cordero fue sacrificado por Adán y Eva y representa, repito, al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, algo dice el apóstol Pedro en la carta de primera de
de Pedro. Y algo dice él, y mire cómo dice, y mire cómo leemos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Si usted sigue leyendo, dice ya destinados de antes de la fundación del mundo. Recordamos también las palabras del apóstol Juan en el capítulo 1, el versículo por ahí del 29 y el 36. El Señor viene al encuentro de Juan el Bautista porque él viene a bautizarse. Juan lo mira y dice, ¿qué cosa? ¿Usted recuerda que dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a aquel primer cordero que había sido sacrificado por la remisión del pecado de Adán y Eva. De modo que ellos fueron salvos por la fe en el futuro, lo hemos dicho en otras ocasiones, en el futuro sacrificio de Cristo, representado por el sacrificio de ese primer cordero. Como nosotros somos salvos por la fe en el pasado sacrificio del Señor Jesucristo. Sin embargo, tenemos que decir que algo pasó, o se dejó de proclamar el nombre de Dios, su fe y su obra redentora entre los hombres, o los hombres simple y sencillamente decidieron escoger su propio camino, puesto que la tierra, dice la palabra de Dios, se corrompió. Usted lo puede leer en el libro de Génesis. Dice que Dios miró sobre la tierra y vio que el pensamiento del hombre era simplemente hacer el mal. Habían constantes abusos de los hombres sobre las mujeres, violaciones, ultrajes, de todo tipo. Y vio Dios que la tierra se había corrompido. No en vano Juan, en el capítulo 3, dice que los hombres escogieron las tinieblas en lugar de ¿qué cosa? De la luz. Lo mismo sucedió con Noé, años después, y su familia. Noé promulgó el nombre de Dios por cerca de 120 años. Sin embargo, la gente no quiso creer. Y Dios tuvo, por la corrupción que estaban viviendo, que destruir el mundo entero con un diluvio, salvando solamente a Noé y a su familia. Después del diluvio, cuando ya pasó todo, ¿verdad? Y Dios abrió la puerta del arca y Noé pudo salir con su familia. Dios hizo un pacto con Noé y su familia. Y le advierto, como lo había hecho con Adán, para aquello que usted lo esté pensando. Porque en Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 7, sí dice que Dios había hecho un pacto con Adán. Y el pacto con Noé lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 1. Dios hizo un pacto con Noé. De nuevo, aunque la fe en Dios y su obra redentora había sido proclamada entre los hombres, el hombre decidió escoger su propio rumbo, su propio camino, y se radicó en la llanura de Sinar, en Mesopotamia, pese a que Dios les había dicho que debían no solo multiplicarse, sino poblar la tierra. Y no lo hicieron, desobedecieron a Dios y se quedaron en la llanura ahí de Sinar, pese a que Dios les había dicho, repito, que debían poblar la tierra, por lo cual, inclusive construyeron una torre, recuerda, la torre de Babel, por lo cual Dios les dio diferentes tipos de idiomas y los dispersó. Yo me imagino que ahí construyendo la torre de Babel, mirá, fulano, pasame un blog. Y el otro no le entendió porque le estaba hablando en otro idioma y probablemente le responde, ¿qué me quiso decir? Y el otro le dice, no le entiendo. ¿Y por qué me habla así? Entonces se separaron según los idiomas que le fueron repartidos. Y de esa manera la tierra fue poblada, dice la palabra de Dios. Es muy probable que para entonces ya Dios comenzará a ser un Dios desconocido para todos. Vea qué interesante, no había pasado mucho tiempo y ya Dios había comenzado a ser olvidado, venerado, adorado, respetado, seguido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conforme fueron surgiendo los pueblos y las naciones, así también comenzaron a surgir
los falsos dioses, que son el resultado de una actitud que tiene que ver con el beneficio propio. Dios demanda santidad, pero yo quiero echarme mis canitas al aire de vez en cuando. Entonces voy a crearme un Dios que sea permisivo. Y así comenzaron a surgir los falsos dioses. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Cuando Dios llama a Abraham y a su esposa para que salgan de Ur de los Caldeos de Mesopotamia, Ur ya era un centro de adoración y veneración a múltiples deidades, siendo la principal deidad de los mesopotámicos, sería factible decirlo así, bueno, de las personas de Mesopotamia o de Ur de los Caldeos, Sin, Nanna y Ningal, su consorte, la diosa Luna, ¿verdad? Entonces inclusive se dice que la Torre de Babel fue creada para adorar y venerar a la Luna y a su consorte el Sol. Entonces para esta época ya Ur era un centro de adoración y veneración a la diosa Luna en todas y cada una de sus manifestaciones. De aquí lo saca el Señor y los lleva a tierra de Canaán, saca a Abraham y su familia, en este caso su esposa y su sobrino Lot, y los lleva a la tierra de Canaán. Canaán era una región politeísta, que adoraba dioses paganos, como él, o su consorte Acera, o Baal, o Aná y Astarte, entre muchos otros dioses. Posteriormente Dios hace un pacto con Adán, ¿verdad? Como lo ha hecho con Adán, como lo ha hecho con Noé, ahora debían fructificar y multiplicarse. Es lo que Dios había dispuesto. Dios le dio un hijo a Abraham, si usted recuerda, Isaac, quien tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, por su parte, tuvo 12 hijos, de los cuales proceden las 12 tribus de Israel. Y uno de sus hijos se llamaba José, y fue vendido por sus hermanos, y fue llevado a Egipto. Por causa de José, hijo de Jacob, Jacob desciende a Egipto, donde llega a radicar con toda su familia. Eran como 75 personas. Y estando en Egipto, y a lo largo de 400 años, más o menos, ellos se reproducen y llegan a ser más de 2 millones de personas. Hasta aquí eran un pueblo de pastores de ovejas y eran conocidos como los hijos de Jacob, según lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 1:7. Un momento, hermano, un momento. Ahí no dice hijos de Jacob, dice hijos de Israel. ¿Y cuál es la diferencia? Si a Jacob le cambiaron el nombre, le pusieron Israel. Entonces, en diferentes momentos se les llamó hijos de Jacob o hijos de Israel o simplemente hebreos, que quiere decir hijos de Eber, por uno de sus ascendientes, ¿verdad? Pero así eran conocidos, los hijos de Jacob o los hijos de Israel. 400 años después, y siendo esclavizados por los egipcios, Dios les levanta un libertador, Moisés. Dios los saca de Egipto y los lleva al monte de Sinaí y crea y constituye a un pueblo de pastores de ovejas en una nación libre y soberana, quien ahora se va a llamar Israel. Voy a mencionarlo, voy a buscarlo, es más, vamos a leerlo. ¿Cómo dice la palabra de Dios en 2 de Samuel? Vea lo que dice en 2 de Samuel. Me llamó poderosamente la atención este texto. Y dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y hacer grandezas a su favor. ¿Quién puso nombre? Dios. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Y no es el único texto, hay otros, solo queríamos mencionarlo. Si usted quiere buscarlo y considerarlo, pues está ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 7, versículo 23. Dios ahora, adivine qué, ahora Dios hace un pacto, no con un matrimonio,
sino hace un pacto con un pueblo, con una nación. Dios hace un pacto, pero un pacto con ellos, como le había hecho, recuerda, con Adán, con Noé, con Abraham. Y en este caso Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, pero un pacto matrimonial. Por lo tanto, era un pacto de carácter eterno. Por eso quizás las parejas cuando se casan, ya sea ante un abogado, ministro, pastor, lo que sea, dice, bueno, los declaro marido y mujer hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con la nación de Israel fue un pacto de carácter matrimonial y de carácter eterno. Salmos, capítulo 105, versículo 8 al 10. Creo que ahí van a aparecer en pantalla. Salmos, capítulo 105, versículo 8 al 10. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. De manera que he escuchado a personas decir, pero es que Israel violó el pacto y ya no es el pueblo de Dios, lo siento. Oiga lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios no miente. Y Dios está diciendo, yo he hecho con ustedes un pacto sempiterno. Ni la muerte puede separarnos. Es lo que la palabra de Dios dice. Un pacto sempiterno. El pueblo de Israel, de modo que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, porque Dios hizo un pacto eterno con ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿ha desechado Dios al...? No, no lo ha desechado de ninguna manera. De manera que aunque quieran destruir al pueblo de Israel y borrarlo del mapa, no podrán hacerlo. Yo no sé si decirlo, pero como que Dios le ha dado un sentido de cuál sería de perpetuidad, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Han tratado de destruir la palabra de Dios y no han podido. Bueno, algo parecido, porque Dios está diciendo, he hecho un pacto eterno con todos ustedes. De manera que ellos fueron constituidos con el fin de que contribuyeran con el establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, ellos debían promulgar la existencia de un solo Dios. Yo quiero quizás hacerlos pensar un momento. El pueblo de Israel sale de Egipto, van por el desierto. Dios les dice que construyan un santuario, el tabernáculo, ¿verdad? Una tienda que estaba rodeada ahí también por un atrio, o sea, por no sé si decirlo, una cerca de tela, de lino blanco, ¿verdad? Y usted venía ahí en unas dunas en el desierto y de repente mira hacia abajo y ve esta tienda ahí, y con una multitud de personas en tiendas alrededor ahí del tabernáculo. Dice, voy a ver si les vendo algo a esta gente, o hacemos un intercambio ahí de algunas cosas, ¿verdad? Y yo les doy pieles y ellos me dan a mí comida. Y entonces llega usted ahí y de repente lo reciben ahí y mire, señores, ¿ustedes quiénes son? Ah, nosotros somos el pueblo de Israel. Dios nos sacó usted es de la que la gente está hablando, sí, que nos sacó haciendo grandes señales y maravillas. Ahí lo sacó el Señor en Egipto, y que Faraón, y que el mar rojo, y que se hundieron ahí los egipcios. Ah, ustedes son esos, sí. Y díganme una cosa, ¿por qué? ¿Qué es esa tienda que está ahí? Esa tienda es el santuario. Ahí mora nuestro Dios. Pero no le puedo decir el nombre. Es el único Dios verdadero. ¿Me estoy explicando? El mismo tabernáculo. Mirar aquel tabernáculo era una posibilidad de explicarle al mundo entero de qué se trataba. Y tenían que hablar, y tenían que testificar y promulgar, entre comillas, la existencia de un solo Dios, la fe en un Dios
su nombre, ¿verdad? Y su obra redentora. Si no, vaya conmigo al libro de los Salmos, al capítulo 96, al versículo 3. Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Esa era la razón por la cual Dios había creado al pueblo de Israel. En ese pacto Dios les promete, entre otras cosas, trate de retener esto en su rutina, en su pensamiento, adoptarlos como su pueblo escogido, darles una tierra, por lo tanto, darles un reino. Ellos por su parte debían adoptar a Dios como su Dios y no adorar a otros dioses. Y debían guardar el pacto y sus mandamientos y contribuir con el establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. Ellos debían instruir a sus hijos y promulgar la existencia de un solo Dios, la fe en Dios, su nombre y su obra redentora entre los hombres. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted lo recuerda. Las palabras de Dios a través de Moisés en el libro de Deuteronomio. ¿Se acuerda usted lo que dijo Dios a través de Moisés? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué puede seguir viendo? Ellos hacían, yo en este momento no recuerdo, ¿cómo es que se llamaba? Como una cajita, metían ahí un pequeño pergamino con esta oración. Oye Jehová, oye pues Israel, Jehová, sí, uno es correcto, ¿verdad? Y lo ponían ahí en los dinteles de la puerta de la entrada. Y entonces ellos cuando llegaban y lo recitaban y entraban a la casa. Entonces venía el polaco, ¿verdad? Venía el polaco, andaba viendo cachivaches y llegaba y tocaba la puerta y usted salía porque le iban a vender algo, pero de repente el polaco le decía, el que andaba vendiendo, ¿eso qué es? Y daba pie para que le hablaran o le testificaran de Cristo. O si celebraban la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, o si celebraban Pentecostés. ¿Y por qué hacen eso? Oye, ¿y para qué? Entonces la gente le explicaba, porque habían sido instruidos desde que eran niños. En Primera de Pedro, le advierto, debemos considerar siempre, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y procurando entenderla, determinar a quién está siendo dirigido ese libro, esa carta. Y si usted lee en 1 de Pedro 1.1, dice que esta carta, y más adelante vamos a hablar del asunto, está siendo dirigida a los expatriados de la dispersión en todo pueblo o nación del mundo entero. O sea, está siendo dirigida a los judíos, a los hebreos, ¿verdad? Pues bien, en 1 de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De quién está hablando? ¿Cuál fue el linaje escogido? ¿Cuál fue el sacerdocio santo? ¿Cuál fue la nación santa? ¿Cuál fue el pueblo adquirido por Dios, la nación de Israel? Nosotros usamos directamente este pasaje. Podemos aprender de él y buscar la manera de aplicarlo en nuestra vida, pero está siendo dirigido a los judíos, a los hebreos, al pueblo de Israel. Y está diciendo, ustedes son el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que como pueblo de Dios, ellos debían proclamar o promulgar la existencia de un solo Dios, la fe en Dios, su nombre entre comillas y su obra redentora entre los hombres. Sabemos que el pueblo de Israel no le fue fiel a Dios, por eso el reino de Israel fue dividido, que eso es otra historia, pero fue dividido en dos. El reino del norte
y el reino del sur. El reino del norte fue conformado por 10 tribus, el cual mantuvo el nombre de Israel y su capital fue Samaria. El reino del sur fue conformado por las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, quienes hicieron llamar Judá y su capital siguió siendo Jerusalén. Por su desobediencia e incredulidad, el reino del sur, Israel, las 10 tribus, fueron llevados cautivos a Asiria y de ahí fueron dispersos a todas las naciones del mundo hasta hoy. Y se le conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Hay gente que no quiere creer esto, pero dice en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 5 al 6, el Señor Jesucristo hablando: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y usted puede irse leyendo el versículo 7. Pero está diciendo el Señor, vayan, ¿verdad?, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En algún momento los apóstoles salen a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo también, o Saulo de Tarso se convierte, le ponen por nombre Pablo, y él va a predicar el Evangelio también. Y en determinado momento él va subiendo ahí por Asia Menor, y el Espíritu Santo le dice, no, ¿qué? Que ahí no vaya, a las regiones superiores, no vaya ahí. ¿Por qué? Porque había muchas colonias de judíos ahí. Y los apóstoles estaban predicando el Evangelio a los judíos en ese lugar. ¿A cuáles? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. De manera que las 10 tribus que fueron llevadas a Siria fueron dispersadas en el mundo entero. Por su desobediencia e incredulidad, el reino del sur, o Judá, también fue llevado cautivo muchos años después a Babilonia por 70 años, después de los cuales regresaron y reconstruyeron el templo en la época de Zorobabel, en la época de Edras, en la época de Nehemías, y reconstruyeron el templo y Jerusalén. Estos son los que pueblan hoy en día la tierra de Israel. Por eso se les llama judíos. Sin embargo, qué bendición, aunque las 10 tribus de Israel, el reino del sur, están dispersos en todas las naciones, como que se perdieron, un día Dios ha prometido reunificarlos. Ahora, como no escucharon y fueron rebeldes, Dios también les dio un espíritu de estupor, un adormecimiento espiritual, un letargo, un endurecimiento, si se quiere, lo que marcó el banderazo de salida para la predicación del Evangelio a todos los pueblos, naciones. Y el propósito de Dios, aún así, se cumplirá en ellos. Yo quiero leer un par de pasajes en el libro de Romanos. Y dice el apóstol Pablo: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La pregunta es ¿por qué y para qué? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que callasen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Usted puede seguir leyendo en Romanos 11. Dice que por ese endurecimiento, por ese letargo espiritual, por esa ceguera, el Evangelio fue predicado a los gentiles. O sea, a todos los pueblos y las naciones, inclusive nosotros. Y por eso nosotros hemos llegado a creer en el nombre del Señor Jesucristo. De manera que el propósito original sobre el pueblo de Israel aún sigue cumpliéndose con su endurecimiento. Por otro lado, Israel cumplirá con la razón misma de su creación al convertirse en el reloj profético de Dios. ¿Se recuerda? Mateo 24, 32. Y advierto que la higuera es un símbolo nacional de Israel. Como para nosotros es el yigüiro, la carreta o la guarimolada. Dice Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y el verano se caracteriza por la presencia del sol. Y el sol de justicia en las Sagradas Escrituras es Cristo. Y está diciendo aquí, bueno, que cuando la higuera florezca, el sol de justicia, que es Cristo, está por venir.
De manera que la nación de Israel sigue cumpliendo su propósito al convertirse en el reloj profético de Dios. Ellos sufrieron mucho durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 6 millones de judíos en los guetos y en los campos de concentración a manos de los nazis. Pero a partir de 1948, muchos regresaron a la tierra, su tierra, y se constituyeron de nuevo una nación libre y soberana. Hoy en día siguen esperando al Mesías príncipe. Aunque no tienen el control de todo su territorio, no tienen el templo, no lo han podido reconstruir, bueno, no tienen la posesión tampoco de toda Jerusalén, porque sigue bajo dominio gentil. O sea, personas que no son judías, en este caso serían los árabes. Ellos todavía tendrán que pasar por la tribulación después del arrebatamiento de la iglesia. Muchos de ellos van a ser perseguidos por el anticristo y asesinados en campos de concentración por no apoyar su gestión. Como resultado, se van a manifestar 2 hombres que son llamados los 2 testigos, y unos dicen que es Enoc y Elías, otros Moisés y Elías, etc. Ellos van a predicar el evangelio y se van a convertir 144,000 judíos. No me salga con ninguna otra cosa, porque bien lo dice Juan en Apocalipsis, son 12,000 por cada tribu, o sea, son 144,000 judíos. A su vez, esos 144,000 judíos van a ser escogidos por Dios para predicar el evangelio en tiempos tormentosos durante la tribulación. Y ellos van a proclamar la fe en Dios y su obra redentora entre los pueblos y las naciones del mundo, gracias a la tecnología. Finalmente, en la segunda venida de Cristo, el Señor derrotará al anticristo, atará a Satanás por 1000 años y establecerá un reino milenial aquí en la tierra, en cumplimiento a las promesas que le hizo a su pueblo y al rey David. Isaías, capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a las naciones, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Y usted puede leer en las Sagradas Escrituras, quizás ahora logremos leer un pasaje más, ¿verdad? Y dice, ¿de quién viene el Mesías? De la casa de David, de la tribu de Judá, de la casa de David, de Belén. ¿Recuerda? Bueno, el Señor Jesucristo, en el reino milenial, va a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Zacarías, capítulo 14, versículo 1. Zacarías, capítulo 14, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y en el capítulo 6, en el versículo 12, dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová a los ejércitos, diciendo, y aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Y usted puede seguir leyendo. El templo y la ciudad. Y dice en el 14:9 que entonces Jehová establecerá finalmente ese reino, el cual le fue prometido al pueblo de Israel y al rey David. Por último, al final del milenio, destruirá a todos los incrédulos. ¿Qué pasó? 40 ya. Me avisó hace cuando eran 30, doña Susana. Por eso, tranquila. Por último, al final del milenio, destruirá a todos los incrédulos. Renovará la tierra por fuego, creará cielos nuevos y una nueva tierra, para descender posteriormente a la Nueva Jerusalén, la iglesia conformada por los creyentes de todos los linajes y pueblos de las naciones. Descenderá del cielo para establecer finalmente el reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. De modo que Israel ocupa y ocupará siempre un lugar dentro del plan de Dios, el plan de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Mi amigo, mi amiga, el pueblo de Israel fue creado por Dios y el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien.